informativo. Llevamos a todo el Perú Las noticias de todo el Perú. A propósito, el Instituto de Estudios Peruanos ha realizado una encuesta sobre la percepción que tenemos los peruanos acerca de los pueblos indígenas u originarios, y esto, pues recuerden, toma relevancia porque en los últimos años hemos escuchado cada vez más un mayor protagonismo por la población indígena originaria, y lamentablemente también hemos escuchado en los últimos años la ocurrencia de crímenes contra principales dirigentes de estos pueblos. Para comentar los resultados de esta encuesta, porque tiene y arroja resultados sumamente interesantes, ya estamos enlazados con Ana Leiva, y es miembro del grupo de trabajo de pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ana, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Nacional. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y en principio, una de las premisas que se desglosa de esta encuesta es que 7 de cada 10 peruanos cree que el racismo hacia los pueblos indígenas está vinculado con las crisis políticas, y es más, no solo que está vinculado, sino que es vigente, y de esa manera pues ya desglosa situaciones en las cuales vemos más que inequidad, ¿no?, en el trato a esta población de nuestro país. Sí, bueno, buenas noches. Sí, efectivamente, la encuesta señala que el 72% de encuestados percibe que los pueblos indígenas, bueno, la crisis política tiene que ver con discriminación, y eso implica para nosotros falta de representación política, ¿no? La poca influencia que ellos tienen en las decisiones del Estado en general, ¿no? Y eso ha sido así, sigue siendo. Entonces es un tema que creo que nos interpela, ¿no? O sea, cómo es que estos pueblos logran representación, logran ciudadanía en el Estado peruano. Y eso de alguna manera pone también en relevancia las acciones que se están tomando por parte pues, del Ministerio de Cultura, donde sabemos que han sido acciones cada vez incluso más específicas, mucho más trabajadas, para darle no solamente voz, visibilidad, sino espacios de encuentro a la población, ¿no? Lo que se busca es básicamente inclusión aquí. Sí, querías decir que la encuesta también habla de que el 99% de los peruanos sabe de la existencia de los pueblos indígenas, pero y 1% dice que ya no existe, ¿no? Somos todos mestizos. Pero el problema está en que la mayoría, casi más del 60%, no tiene una idea clara de cuántos son, ¿no? Entonces ahí la conciencia es vaga de los indígenas, ¿no? Y eso pues denota de lejanía, entonces ahí hay todo un desafío de encuentro, de conocimiento de quiénes son, ¿no? Y de su valor, de su valía, ¿no? Pues otro resultado creo que es importante, que también plantea desafíos al Estado, ahora que se está debatiendo la política sobre pueblos indígenas, es un desafío al Estado que a través de los distintos mecanismos que tienen pueda ayudar a que la población sea consciente de que somos un país diverso, ¿no? Y en qué consiste esa diversidad. Y ahora, al ser un país pluricultural, ¿no?, intercultural, hay voces autorizadas, digamos, hay dirigentes, hay representantes de esta pluriculturalidad que de alguna manera hagan mucho más visible de que hay necesidades específicas para esta población que aún no han sido atendidas, y que, si bien es cierto, se han de repente por ahí mencionado como un discurso político, terminan cayendo pues en un saco vacío, que no hay una real atención. Sí, porque sería bueno que ellos mismos puedan expresar sus demandas, ¿no? Que tengan los espacios para que eso ocurra, ¿no? Esos espacios no están, esas representaciones no están dadas, ¿no? Entonces hay organizaciones nacionales que son las que están apoyando esta encuesta, pero la conexión entre lo social y lo político no es tan fluida, ¿no? Entonces es importante que exista esa conexión, eso significa reformas políticas que hay que realizar para que la conexión entre ambos ámbitos, lo social y lo político, se den, y las demandas de estos pueblos, ¿no? Las políticas públicas
políticas Ajá. lo puedan expresar, O sea, puedan recoger. Entonces, sí, claro. ahí hay un déficit. Y también otro tema es la valoración, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay conciencia de pueblos indígenas, la valoración, la mayoría valora el aporte que dan, ¿no? Estos, en términos de Cuidado de los recursos naturales. O sea, hay una... Sí, y de la vida, ¿no? De la vida. Ajá. Pero lo que es, hay un 23% que piensa que son símbolo del atraso, ¿no? Que son pueblos Como que atrasados. Entonces, desfasado. y ahí, por ejemplo, es exactamente, ¿no? Que van contra el desarrollo. Entonces, ante esa percepción yo creo que hay también que intervenir, ¿no? Porque no hay un conocimiento real de lo que son y de lo que significan y de su aporte. Entonces, ahí, para este sector de la población, que es un sector sobre todo joven y del sector A y B. Entonces es importante que se conozca más y creo que la educación tiene mucho que ver, ¿no? Entonces ahí cómo es que planteamos una educación que construye identidad, ¿no? Y que reconozca lo diverso y que valore lo diverso como una potencialidad del Perú. Entonces eso todavía es un desafío, porque las políticas educativas están más centradas hacia lo indígena, pero no hacia el resto de la población. Y entonces es importante que la población, ¿no? Pueda tener una educación realmente intercultural, toda la población para tener la diversidad que tenemos. Claro, abordarlo no solamente como un grupo, ¿no? Etario específico, sino hacerlo propio de nuestra pluriculturalidad, es decir, ¿no? Para que todos podamos terminar de conocerlo, ¿no? Y convivir con ello, abrazarlo y enriquecernos, ¿no? Ese es un plus que tendríamos que tener, ¿no? Con esto de la pluriculturalidad. Muchísimas gracias, Ana. Un gusto haber conversado con usted. Hemos estado con Ana Leiva, miembro del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El informativo. Llevamos a todo el Perú. Las noticias de todo el Perú.